puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Una fiesta con Jesús. Celebremos 4 décadas del favor de Dios en El Salvador. Salmista y pastor invitado, Daniel Calvetti. Hola, soy Daniel Calvetti y los espero en una fiesta con Jesús el 29 de septiembre en el Estadio Cuscatlán. No se lo pueden perder. Un abrazo a toda mi gente de San Salvador. Nos vemos allí. Que Dios los bendiga. Una fiesta con Jesús. Celebremos 4 décadas del favor de Dios en El Salvador. Salmista y pastor invitado, Marcos Vidal. Amigos, les habla Marcos Vidal, un saludo desde Madrid. Quiero anunciarles que el próximo 29 de septiembre estaré con ustedes en el Estadio Cuscatlán en San Salvador, en el evento Una fiesta con Jesús, celebrando y agradeciendo a Dios por el favor de predicar el Evangelio durante 40 años. Así que les invito y les espero. Que Dios les bendiga. Fiesta con Jesús. Celebremos 4 décadas del favor de Dios en El Salvador. Salmista y pastor invitado, Josué del Cid. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Josué del Cid. Estoy muy emocionado de poder estar en San Salvador el 29 de septiembre para este gran evento, Una fiesta con Jesús en el Estadio Cuscatlán. Vamos a celebrar y adorar al Señor, al que vive y al que reina para siempre. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos allí el 29 de septiembre. Bendiciones. Esta noche le invito, por favor, que se ponga en pie y busque Isaías 55. Isaías 55 en su versículo número 8. Isaías 55, 8. Esta noche Dios ha puesto en nuestro corazón predicar acerca de los caminos de Dios. Isaías 55, versículo 8 y 9. Búsquelo despacito, si no ahí está en las pantallas, ya el hermano ya lo tiene ahí. ¿Y por qué decidimos hablar de los caminos de Dios? Yo preguntaba hoy por la mañana cuando el pastor me decía, mire, prepare algo, me decía, por si acaso. Y yo me puse a pensar eso que le dije. Hace 4 meses yo me paraba por última vez acá y de ahí iba a pasar mucho tiempo y muchas historias después de esa última vez que prediqué. Y fue un camino largo y complicado que ya muchos de ustedes conocen y que no voy a hablar de eso esta noche. Pero a veces nosotros no entendemos por qué los caminos de Dios nos llevan a todos esos tramos que cada uno de ustedes debe tener su historia acerca de un camino en el que Dios lo ha hecho transitar de un desierto. Y esta noche vamos a hablar de eso. Si ya lo tiene, me acompaña en Isaías 55, del 8
al 9 y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias porque me permites nuevamente, Señor, tener este tremendo privilegio, esta gran responsabilidad. Te pido que seas tú, Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu Santo, Señor, guiando, Señor, a este siervo inútil que está acá enfrente, y que seas tú, Señor, glorificándote esta noche. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Bendice a mis hermanos, Señor, a sus familias y a cada uno de los que estamos acá, Señor, sirviéndote dentro del templo, fuera de él, en el edificio Escuela Bíblica, en el Colegio de Teología. En el nombre de Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los caminos de Dios, como le digo, en la mañana estaba preguntándome y le pedía dirección a Dios acerca de qué podíamos hablar esta noche, y tenía este sermón ahí guardadito. Lo habíamos predicado hace unos meses, una oportunidad que se nos había dado. Y los caminos de Dios muchas veces nosotros no lo entendemos, y se nos hace difícil entender muchas veces el desierto por el cual se nos ha permitido o se nos ha tenido que poner enfrente. Y yo sé que no muchos y todos los que estamos acá no estamos exentos en ningún momento de no pasar una tribulación o de no pasar una dificultad. Si yo pregunto esta noche a cada uno de ustedes cuál es el problema que tienen, necesitaríamos toda la noche y si es posible toda la madrugada y toda la semana para escuchar a cada uno de ustedes y sus problemas y sus dificultades. Y yo sé que muchas veces, como le repito, nos ha tocado hacernos esa pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por este problema económico? ¿Por qué estoy pasando por este pleito familiar? ¿Por qué estoy pasando por esta situación que no entiendo? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y fíjese que yo me encontraba con este versículo y pude haber iniciado en los Proverbios. Fíjese, yo buscando, hoy por la mañana encontraba infinidad de versículos referentes a esto. Pero ya le voy a explicar porque quiero basar esta predicación, que Dios me permita basar esta predicación en un tema muy importante y que aquí se nos ha predicado infinidad de veces. Solo imagínense rápidamente, sin que usted lo busque, solo para que se dé cuenta. El Proverbio 14:2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Proverbio 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y así sucesivamente, muchísimos versículos que nos habla acerca de nuestros caminos y de los caminos que Dios quiere que transitemos. Si usted busca en la Biblia, la palabra lo lleva a una infinidad de versículos, especialmente me llamó la atención muchos de ellos en Proverbios, que nos dan una gran enseñanza acerca de eso. Pero ¿por qué quise iniciar esta predicación en el Proverbio, en Isaías 55? Isaías 55 nos habla acerca de la misericordia gratuita para todos y cada uno de nosotros. De eso nos habla este capítulo de Isaías. Es uno de los libros más tremendos y quizás más complicados de repente para los que iniciamos en ese camino del cristianismo, de repente estudiarlo a detalle y encontrar todo lo que nos puede alimentar. Y si usted me acompaña para leerlo nuevamente y entrar a lo que es la introducción de esto, un versículo antes del que comenzamos a leer, el versículo 7, Isaías 55:7 dice, antes de estos versículos que hemos tomado como versículos base, dice Isaías 55:7, deje el impío, ¿qué dice? Su camino. La primera enseñanza que nos da acá, deje el impío su camino. Y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Los caminos que muchas veces nosotros hemos decidido llevar no son los caminos agradables a Dios. Y sucede lo otro, muchos de los caminos que Dios nos ha puesto para que pasemos por ellos, no los entendemos nosotros. Y esa es la queja de muchos de nosotros en muchas ocasiones. Señor, ¿y por qué me has puesto esta prueba encima? ¿Por qué me has permitido tener este problema de salud? ¿Por qué me has permitido llevar años en un problema económico? ¿Por qué llevo años peleando con mis hijos, con mis papás, con quien sea? Y usted se hace esa pregunta y dice, ¿por qué me ha tocado esto? ¿Por qué me ha tocado que Dios me ponga esta cruz encima, hombre? Y ya vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia en los que Dios, por medio de Jesucristo, mandó a sus discípulos a transitar por caminos que ellos no entendían, que ellos buscaban una respuesta, buscaban un porqué.
y le llegaba una enseñanza tremenda. Pero vamos a terminar de estudiar. Fíjese que este capítulo de Isaías es cuando Isaías está aún en Babilonia, llamando a los judíos a regresar del exilio a Jerusalén, invitándolos a volver al Dios verdadero. Yo me acuerdo que el pastor Rafael predicaba en este capítulo hace unos cuantos meses, ya hace bastante tiempo. Y este versículo, su base es el arrepentimiento, de lo que muchas veces se nos ha predicado acá. Porque cuando dice en el versículo 7, dice, deje el impío su camino, significa que volvamos nuestro camino a Jehová, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y dice que Isaías está queriendo darles a entender que los pensamientos de Dios son superiores a los de los hombres. Y algo muy interesante es que el capítulo 55 de Isaías marca el comienzo a una división importante en el libro de Isaías. Porque desde este capítulo 55, y si usted voltea un poquito sus hojas y ve hasta el último capítulo de Isaías, que es el 66, dice que describe el futuro glorioso retorno de Israel a su patria después de su arrepentimiento y de su limpieza. Nos enseña que los pensamientos y caminos del Señor están en un plano mucho más elevado que el de los hombres, que el pensamiento y acciones inicuos deben ser abandonados. Si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, Él nos perdonará abundantemente. Este versículo, este capítulo de Isaías, como mucho podemos encontrar en este libro de Isaías, nos habla acerca del arrepentimiento. Nos habla que muchas veces nosotros no entendemos los pensamientos de Dios porque estamos llenos de pensamientos inicuos. Porque muchas veces usted pregunta a Dios, ¿por qué estoy pasando por esta prueba, Señor? ¿Por qué estoy pasando por este problema, Señor? ¿Por qué me tenés, Señor, sin dinero desde hace ya 5 años? ¿Por qué me tenés sin trabajo desde hace 2 años, Señor? Llevo por este camino, hermano, dicen como 3 años. ¿Cree que he encontrado trabajo? Porque no has girado tu mirada hacia Dios verdaderamente. No hemos girado nuestra mirada a Dios verdaderamente. Cuando nos arrepintamos de nuestro pecado, cuando vivamos una vida como cristianos, cuando comencemos a actuar como Dios quiere que actuemos, cuando giremos de ese camino errado que llevamos y giremos nuestra vista hacia Dios y nuestra mirada esté puesta en Dios, ahí Dios va a comenzar a abrir puertas y a abrir los caminos. Mientras yo y mientras ustedes estemos con ese pensamiento lleno de cosas que no le agradan a Dios, de raíces de amargura, pleitos que tal vez usted los ha provocado, pleitos que tal vez yo los he provocado, mientras estemos llenos de eso en nuestra mente, nunca vamos a entender los pensamientos de Dios. Cuando nosotros vamos en oración, es bien complicado esa ecuación, porque nosotros estamos pidiendo en nuestro espíritu a un Dios todopoderoso que es espíritu. Nosotros no podemos pedir en la carne a Dios. Usted no puede venir aquí en la viva carne pidiéndole a Dios porque un hermano le cae mal, que a la salida del culto le pase una de las rastras que pasan aquí enfrente. Usted no puede llegar a la presencia de Dios clamando eso. Somos personas que venimos a presentarle nuestras peticiones a Dios de forma sincera y con un corazón limpio. Usted y yo, con un corazón o una mente trastornada, no vamos a poder agradar, ni mucho menos que nuestras oraciones lleguen a Dios. Y Dios eso es lo que desea en este pasaje, en Isaías 55. Mire, si usted tiene oportunidad en su casa, después del culto, en las siguientes semanas, lea desde este capítulo 55 hasta el 66 y va a encontrar, pero tremendas enseñanzas. Pero léalo despacito, 3, 4 versículos por día, y el resto del día usted escudriñelos, piénselos, analícelos, y va a ver qué bonito nos habla acá. Solo fíjese lo que habla después este capítulo 55, en los versículos que estamos, en el 8 y el 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hermano Jorge, ¿por qué mis caminos, si yo siento que son agradables a Dios? Yo quiero salir de este problema económico, yo quiero salir de esta enfermedad para ir más a la iglesia. O sea, no es un camino malo. ¿Y por qué Dios me está haciendo que vaya por ese sendero? ¿Por qué Dios está queriendo que yo siga en esta enfermedad? Estamos orando los días martes y los demás cultos por los hermanos, y hay varios hermanos que están pasando por problemas de cáncer, de tumores, que le dicen al pastor: mira, hermano, ore por mí, que ya llevo 3, 4 quimioterapias, y confiamos en Dios de que van a salir de eso y que van a venir a testificar de sus grandezas. Pero usted se preguntará: ay, hermano, ¿y por qué estos hermanos siguen orando? ¿Por qué siguen pasando por la quimioterapia?
Si su deseo es sanarse y venir a la casa de Dios, ese es su deseo y no es un deseo malo. Lo que pasa es que los caminos de Dios no siempre van a ser nuestros caminos. Y si Dios de repente ya lo hizo pasar por una tribulación, si de repente Dios ya lo hizo pasar por un problema difícil, es porque Dios lo está moldeando, hermano. Es porque Dios está trabajando en usted. Que no le parezca bonito el camino, pero es que no es cuestión que le parezca bien a usted, sino que es el propósito que Dios tiene en la vida suya. Ese es el verdadero significado de una prueba o de una dificultad. Y todo, yo esto como le digo, no hay uno, y perdón si hay alguno acá, me le pido disculpas, pero no hay un hermano acá hoy presente que estoy seguro que no tenga por lo menos un problema, una dificultad, una dolencia, un problema económico, un problema de salud, una familiar o un amigo enfermo. No hay ni uno acá. Y usted trae su petición a Dios de que sane a su hermana, sane a su papá, sane a su mamá. No es mala la petición. Y dice, ¿por qué Dios no me termina de contestar? Y esta noche vamos a ver varios ejemplos y he decidido tomar solamente los evangelios porque hay varios ejemplos en donde Dios nos muestra que por medio de Jesucristo le dio una gran enseñanza a varios de las personas que andaban muy cerca de Él. No estamos hablando de personas que no estaban dentro de su círculo, estamos hablando de personas que Jesucristo se rodeó de ellos y les dio una gran enseñanza por medio de hacerlos transitar por caminos que ellos no entendían literalmente y que se aplicaban a su vida espiritual. Personas que demostraron su confianza en Jesús haciendo lo que decían, aunque de repente les pareció que no era correcto, y ya lo vamos a ver, fíjese. Pero decidí comenzar en Isaías porque este capítulo nos da una gran enseñanza. Todo esto está fundamentado en una sola palabra. Todo esto que vamos a hablar esta noche es, por supuesto, para la gloria de Dios, pero fundamentado en una sola palabra, que es el arrepentimiento. Mientras que en nosotros no nazca ese verdadero arrepentimiento, nuestra mente no va a cambiar su manera de pensar y no vamos a entender por qué Dios nos hace pasar por dificultades. Mientras nosotros no en nuestra mente no haya una renovación, no hay un pensamiento diferente al que tenemos ahora, nunca vamos a entender. Usted nunca va a entender por qué se enfermó, nunca va a entender por qué tuvo un accidente, nunca va a entender por qué su familiar está enfermo. Nunca lo va a entender si en su corazón y en su mente no nace ese verdadero arrepentimiento. Y aquí quizás nuestro pastor, tanto el pastor Rafael como el pastor Michael, nos han predicado miles de veces y usted sabe lo que significa eso, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto mágico de un instante. El arrepentimiento no es un acto de un momento. El arrepentimiento es un proceso que usted tiene que pasar durante lo que Dios disponga que pase de tiempo, días, semanas, meses, años, para que usted llegue a un momento en el que diga, no, mi corazón ahora sí está entregado a Dios, mi mente está llegando a como Dios quiere que esté, limpia, libre de pecado, libre de pensamientos que no son agradables a Él. Ahí va a comenzar a entender por qué Dios lo hace pasar por estos caminos. Ahí va a entender por qué Dios lo hace pasar por ese problema y por esa dificultad. Y quiero que vayamos a los evangelios. Y un ejemplo muy bonito de esto que vamos a ver está en el evangelio de Lucas. Lucas 19, capítulo 19, versículo 19. Lucas 19, 29. Fíjese que este texto, antes de despedirnos del texto de Isaías, hay unas versiones bien interesantes. Quizás en lo que usted lo busca Lucas 19, 29, yo se las comparto. Fíjese que la Nueva Traducción Viviente menciona a Isaías 55:8 de esta manera, mire. Mis pensamientos no parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy encima de lo que pudieran imaginarse, dice. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y hay una versión aún más interesante. Fíjese, yo decidí traer la traducción lenguaje actual. Esa le gusta bastante al pastor Rafael y decidí usarla. Fíjese que el versículo 8 y 9 de Isaías, ahí creo que lo tiene el hermano en la pantalla, dice: Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Y oiga lo que dice: mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Mire lo que dice. Esa versión me gusta bastante. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes, como nosotros actuamos.
Dios no actúa de la forma que nosotros comúnmente podemos actuar. Y a los apóstoles, al grupo cercano a Jesucristo, le pasó en muchas ocasiones eso, mire, que Cristo dice que yo no pienso como piensan ustedes. Cristo no pensaba como los apóstoles pensaban, ni actuaba como ellos actuaban, ni sus pensamientos y sus acciones estaban muy por encima de lo que ustedes piensan. Y hay unos pasajes en la Biblia escondiditos que nos demuestran precisamente eso, fíjese. Que los apóstoles, si no hubieran estado enfocados en que estaban tratando con el Hijo de Dios, les aseguro que hubieran dudado, y si dudaron no hubieran actuado como actuaron en estos versículos. Si ya tiene por ahí Lucas 19, 29, lo leemos. Lucas 19, 29. Y fíjese que este pasaje es bien interesante porque es bien conocido, pero generalmente se pasa por alto en algún sentido. Esa es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice el capítulo 29. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, oiga bien, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiéndole echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Lo demás de la historia usted lo conoce, es la entrada triunfal, es lo que siempre celebramos por ahí en la Semana Santa, pero está esta parte, mire, bien escondidita ahí, que yo había pasado muchas veces por ella. Y me entró una duda acerca de lo que acabamos de leer de los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios muchas veces no son nuestros pensamientos, no es lo que nosotros quisiéramos que Dios hiciera en nuestras vidas. Lo vamos a leer despacio, pero lo vamos a ir desglosando por partes. Regrese conmigo siempre en el capítulo 19, versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Aquí está, mire. Antes de llegar, envía a 2 de sus discípulos. ¿A qué los envía? Dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Imagínese usted a los 2 que no menciona ahí, no nos vamos a poner más profundos y querer descifrar quiénes fueron, quién no. Usted confórmese con que eran 2 de sus discípulos, personas cercanas a él. Jesucristo les dice, como que estuviéramos acá, y le dice, vas a ir a Usulután, vas a hallar un pollino, lo vas a desatar y me lo vas a traer. Dice, nunca lo han montado ese pollino y me lo vas a traer. Yo me puse a pensar cuando pasaba por este versículo acerca de la duda de esos 2 apóstoles que él mandó. ¿Se imagina usted ahorita perdonando el ejemplo, que Dios me perdone por el ejemplo, pero hubiera sido alguno de ustedes si Jesucristo le dice, vaya, vas a ir a traer ese pollino que no es mío, vas a ir a desatarlo a ese lugar que no conoces, y si alguien te preguntara, el dueño, porque yo no soy el dueño, le vas a decir que yo te mandé. ¿Se imagina usted que fuera de aquí hasta Usulután? ¿Se imagina usted lo que pasó por la mente de esos 2 discípulos en el momento que iban? Y la plática que debieron haber tenido. O sea, aquí estamos hablando de 2 personas que iban enviados por Jesucristo, pero que no dejaban de ser humanos. Eran personas elegidas por Dios, eran personas elegidas por Jesucristo. Pero se imagina la plática que debieron haber tenido todo el camino. Mira, ¿y si nos sale el dueño? Mira, ¿y si nos meten presos por andar robando pollinos nosotros acá? ¿Con qué cara vamos a regresar? ¿Con qué cara vamos a presentarnos a Jesús si nos arrestan? O imagínate que sale el dueño y no lo quiere dar. ¿Con qué cara vamos a regresar donde Jesucristo a decirme, no nos dieron? Imagínate que es Usuluteco el que vamos a ir a visitar y nos sale con el machete de medio metro. ¿Qué vamos a hacer?
Ellos no entendían. Jesucristo les dio una orden. Pero póngase usted, muchas veces sirve ponernos en el lugar de esos acontecimientos. Póngase usted, le dicen, mira, vas a ir a Usulután, allá está un vehículo que no lo conozco el dueño, pero que yo sí sé que ahí está la llave puesta. Vas a abrir el portón porque está abierta la puerta y vas a entrar, vas a abrir el portón, vas a sacar el carro y me lo vas a traer. Si te sale el dueño, primero guarda tu distancia por si te quiere hacer algo, pero solo decirle, yo te envío. Así, hermano, una mente sin ponernos así muy espirituales. ¿Por qué? Porque sería lo primero que usted pensaría, bueno, ¿y si me pasa algo por ir a traer eso? Entonces igual póngase en la mente de esos dos discípulos en ese camino que Jesucristo les tocó ponerlos. Era para mí, hermano, con todo respeto, era un gran dilema. ¿Se imagina usted todo el tramo? Mira, le decía, sea cual sea que hubiera sido, mira, ¿y si nos pasa algo? Bueno, aquí, ¿sabe qué pasó ahí? ¿Qué analizamos al pasar ahí? Que cuando nos toca buscar nuestro milagro, no importa lo difícil que parezca. Que cuando usted le toque venir a la casa de Dios a buscar su milagro y le digan de repente las personas que lo rodean o lo desaniman y le dicen que vas a ir a hacer a la iglesia, mira, vos ya llevas 2 años enfermo y estás yendo a tu iglesia, estás yendo al ayuno, estás yendo ahí como siempre nos dicen, estás yendo donde el Toby y no te hacen el milagro. Hermano, es que a usted no lo ha mandado el hombre, usted lo ha mandado Dios a esta iglesia. Usted no viene a escuchar de repente tanto a uno como a otro de nuestros pastores. Usted no viene de repente acá a hacer cualquier otra cosa que no le agrade a Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, tenemos 1 hora y media de estar acá sentados, todos venimos porque queremos agradar a Dios. No importa lo que le digan, no importa la situación que esté pasando, usted manténgase firme en el camino, aunque muchos le digan, ¿y qué vas a ir a hacer? Que ya vas de nuevo para la iglesia. ¿Y qué te dan ahí? Es que no es que nos dense. Aquí no venimos, yo hace un tiempo decía esta frase y con mucho cuidado la trato de decir, que aquí nosotros, si venimos buscando nuestro milagro, estamos en el lugar equivocado, hermanos. Déjenme terminar antes que pase por su mente eso que está pasando. Nosotros no venimos aquí a esta iglesia. Si usted viene a buscar un milagro aquí, hoy, está en el lugar equivocado. Pero si usted viene a buscar al Dios que le puede cumplir cualquier milagro, usted está en el lugar correcto esta noche. Ese es el pensamiento que debemos de tener como cristianos. Ese es el pensamiento de cuál nos va a servir para que no nos aparten de los caminos de Dios. Y estas personas lo que tuvieron fueron obediencia. Aquí nos manda el mero, vos no preguntes, vamos. Aquí nos manda Jesucristo y vos sabés que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían convicción y porque eran obedientes. Que es lo que muchas veces me falta a mí y quizás le falta a usted a veces. Obediencia a Dios. Si ya usted siente que la dificultad ya le llegó hasta arriba de la nariz, si ya siente usted que se está ahogando en su problema, si usted siente que ya no, sea obediente a Dios, lea su palabra, leamos su palabra, orémosle a Dios, pidámosle a Dios y acerquémonos a Dios. Como le digo, usted no está aquí, no debe de estar aquí por un milagro. Usted no viene a buscar un milagro. Usted venga a adorar al Dios que le puede cumplir ese milagro y ahí se van a solucionar todos sus problemas y sea obediente a Él. Ellos cuando caminaban en obediencia a Dios, Él les respaldó, porque lo que continúa el versículo dice, miren el 33, y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué me desatáis el pollino? Salió el dueño y les dijo, bueno, ¿y por qué ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes? Y este es mío. Miren lo que dice el 34, ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Mire, sin mayor explicación, el Señor lo necesita. Usted necesita su milagro, pídaselo a Dios. Y usted no le haga caso a la gente que tal vez está a su alrededor haciéndole daño, metiéndole en la mente que qué viene a hacer, que qué viene a servir, que por qué se pone un uniforme y que tanto que vas vos al hospital. Vos enfermo y vas al hospital, vos enfermo y vas a evangelizar. Y que ellos no entienden porque no tienen los pensamientos todavía que usted ya tiene. Porque no entienden muy bien esa ecuación. ¿Cómo es que yo necesito pero estoy dando? ¿Cómo es que yo estoy enfermo y estoy dándole a Dios mi tiempo? ¿Cómo es que yo casi apenas puedo caminar, hermano, de mis dolores, pero ahí voy el domingo a evangelizar? Esa ecuación ellos no lo entienden. La gente allá afuera no lo entiende. Este está necesitado de salud y crees vos que se va con los hermanos de Jehová Rafa a evangelizar al hospital.
Es que ese pensamiento no es de todos, hermano. Ese pensamiento es el que tiene que nacer en su mente. De que si yo necesito, no vengo aquí a buscar, vengo aquí a darle a Dios por agradecimiento, porque estoy convencido de que Él me va a dar mi milagro, de que Él me va a desatar el pollito más adelante. Desátelo sin temor, sin miedo, desate su pollino. Yo no sé cuál es el suyo. Del mío yo estoy bien seguro cuál es. Mis males yo los conozco muy bien y usted debe de conocer también cuál es el mal que está pasando, cuál es el problema de salud que está pasando. Desátelo y confíe en Dios. ¿Quiere ver otro ejemplo? Siempre en los evangelios, busque Mateo. Y muchas veces Dios trata con nosotros hasta en moldear nuestro carácter, fíjese. Mateo capítulo 17. Mateo 17, 24. Esto es sobre el pago de los impuestos del templo. Ahí nos vamos a estar ya en un evangelio más y vamos a ir aterrizando. Mire lo que dice Mateo 17 cuando habla del pago del impuesto del templo. Lo comienzo a leer. 24 dice, 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió en el 26, de los extraños, Jesús. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Este versículo nos enseña que uno de los cobradores desafiaba a Pedro preguntándole si su maestro, si Jesucristo, pagaba los impuestos. Querían encontrar una falta para acusar a Jesús. Pedro era pescador. Ustedes saben eso, todos lo sabemos. Él estaba acostumbrado a tirar sus redes. Él era empresario de eso. Él se dedicaba a eso. Toda su vida había pasado tirando redes para pescar. Y en esta oportunidad sucede un dilema, que los cobradores estaban como retando a Pedro para ver si Jesús caía en la trampa de rehusarse a pagar lo que le estaban pidiendo en son de impuestos. Y Jesús, sabemos del carácter de Pedro, que era bien impulsivo y de repente le costaba a él detenerse. Lo manda a él a esto, mire, y busquémoslo ahí siempre en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, Jesús toma la decisión, dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. No le dice, ve, echa las redes y ahí vas a encontrar uno de los peces que agarres. Lo manda a Pedro con un anzuelo. Yo no sé cómo Dios lo ha moldeado a usted, y yo sé cómo me ha moldeado a mí, pero no sé cómo lo ha hecho con usted. Pero en muchas ocasiones sucede que después nosotros de venir de allá afuera, de una vida fuera de Dios, fuera de los caminos de Dios, acostumbrados a ser jefes, de repente acostumbrados a andar allá dando órdenes y todo, y Dios nos lleva de repente a un ministerio o a servir en la iglesia en cosas que nunca uno se pudo haber imaginado. De repente a usted le tocó ser jefe en su empresa o lo que sea, mandar, ser su propio jefe, y de repente Dios lo lleva a una iglesia a moldear su humildad, a moldear nuestra humildad. Y le toca servir. Usted piensa que va a venir aquí, o muchos de nosotros venimos pensando que no, yo ahí ya voy a buscar un ministerio donde yo sea el líder. Porque aquí la mayoría, perdón si hablo por ustedes, hablo por mí, de repente la mayoría venimos aquí y el día que decidimos servir pensamos, no, yo he visto, fíjate, creo que voy a servir, voy a ser líder del ministerio de ahí de parqueo, voy a ser líder de acomodación, voy a ser líder de esto. Piensa uno que viene y Dios, solo porque era don Jorge, iba a venir y lo iba a exaltar. Pedro pensó que quizás Jesús le iba a decir, anda a tirar una red y van a salir 1000 peces. Y de ahí de eso vas a poder sacar lo que te están pidiendo los cobradores. Lo mandó con un anzuelo. Como le digo, este culto es mucho este sermón es mucho para que usted se imagine. Imagínese al gran Pedro, empresario de pesca en sus barcas, tirando el anzuelo. De repente se ve sentado a la orilla con una caña de pescar chiquitita, de esas artesanales que amarra usted una madera y le pone el hilo y lo tira. Sentado a la orilla, hermano, haciendo eso. ¿Se imagina usted? ¿Qué ha de haber pensado él en ese momento? Si yo antes era empresario de pesca,
Yo tiraba las redes, tenía empleados. Y Jesús, ¿por qué me hace esto, hombre? Yo queriéndolo defender de los cobradores, y ojalá que no me vaya a ver ningún conocido aquí, me vaya a ver que hasta dónde he caído. Con una ramita así, quizás una rama le dio y ahí enrolló y ahí tiró. Mire cómo es Dios y por dónde nos lleva Dios. Y yo sé que muchos, no sé si solo soy yo, perdón si me he equivocado, pero muchas veces hemos compartido acá experiencias donde dices, yo no pensé que Dios me fuera a llevar hasta ahí. Yo no pensé que Dios, y no es que los demás ministerios o los cargos en la iglesia sean más o menos que otros, no quiero que me entienda eso, sino que muchos venimos con esa actitud. Los que son líderes de los ministerios, yo sé que ya se han topado con hermanos que quieren llegar y a nosotros incluso a mandar más que ellos. Yo soy el líder, hermano, mucho gusto. No, mire, yo le voy a decir cómo va a hacer esto. ¿Y este? Y muchos venimos con esa actitud. Y mire a Pedro cómo le tocó. Él pensó que le iba a decir, mira, te voy a poner 3 a que te ayuden y vas a tirar. No, con una ramita y un anzuelo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba Jesús moldeando su carácter. Y mire lo que hizo al terminar. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallaréis un estatero. Investigando, dice que la moneda griega, el estatero, es una moneda grande de plata, también conocida como tetradracma, o sea que eran 4 dracmas. Y los cobradores nada más le pedían 2 dracmas. O sea que Jesús también le dio una enseñanza de humildad, porque no lo mandó a sacar solo las dos colones, digamos, para que entendamos. Le estaban cobrando a Jesús 2 colones, $2, $2. Y en el pez iba a encontrar Pedro $4 para que se los diera a ellos. O sea que aparte de darle una enseñanza de humildad, le estaba dando una enseñanza de que tenía que darle incluso el doble de lo que le estaban pidiendo. Mire cómo trataba a Jesús, y eran los allegados a él. Mire cómo moldeó a Pedro. Mire cómo le enseñó humildad. Jesús pudo haber aparecido todas las dracmas que quería de la manera que él quisiera, pero quería también moldear el carácter de este siervo. Así es como Dios nos moldea, y muchas veces no entendemos por qué y no entendemos los caminos de Dios. Dios nos moldea a veces de formas que nosotros no vamos a entender, hermano. Mi hermano, y la enfermedad que estoy pasando es para moldearme. La enfermedad que estamos pasando es para fortalecer nuestra fe. Hermano, y la situación económica que estoy pasando desde hace 8 años es para que Dios moldee su vida y a saber de qué lo está resguardando Dios. Si tal vez ya le hubiera dado dinero, le hubiera saldado sus deudas, usted no estuviera aquí esta noche a saber dónde estuviera. Si Dios no lo tuviera enfermo, ¿qué sabemos dónde estuviera también? Como dicen acá, si lo tuviera alentado ya hubiera agarrado camino para otro lado. Pero aquí lo tiene Dios así, mire, derechito en el camino de él, enseñándole. Cuando lo saque de su desierto, que estamos seguros que lo va a sacar, usted va a haber aprendido a depender de Dios. Usted habrá aprendido a depender de Dios, a no soltarse de la mano de Dios. Esto hacía Jesucristo con sus discípulos, enseñarles a depender de él. Aquí Jesús de la nada pudo haber aparecido 4, 8 mil dracmas si él quería, si es el Hijo de Dios, el dueño del oro y la plata. Pero él quería darle una enseñanza a Pedro, una enseñanza de humildad. No pelees, anda a buscar esa moneda a un pez, y no pensés que te voy a mandar con redes, no te voy a poner empleados como tenías antes. Anda vos, sé humilde y ponete a la orilla con una cañita de pescar. Y que te vean. Si yo creo que han de haber pasado como cuando uno no lo quieren ver y usted lo mandaron a hacer algo que odia y que no le gusta. Cuando más se esconde es cuando más lo ven. Así debió haber moldeado Jesucristo a Pedro. Así nos moldea a nosotros muchas veces, para que aprendamos a depender de él, para que entendamos que nuestros pensamientos no están conforme a lo que como él desea, que aprendamos que nuestra mentalidad, lo que nosotros anhelamos en nuestra mente no es lo que él desea. Cuando conozcamos verdaderamente el arrepentimiento, hermano, cuando conozcamos verdaderamente lo que Dios quiere de nuestra vida, ahí vamos a entender por qué Dios nos hace transitar por estos caminos, y usted va a decir, no, la verdad que Dios quería trabajar conmigo, quería moldearme, y hoy que he salido de este desierto entiendo. Yo doy fe de eso, hermano. Después de un largo desierto que nos tocó pasar, yo no salí con las manos vacías. En algunos aspectos tal vez salí con las manos vacías, pero espiritualmente salí fortalecido. Y nunca hubiera salido así de fortalecido pasándola bien laica aquí en la iglesia. Y yo no le estoy diciendo tampoco que tenga que pasar una tribulación para que Dios lo moldee, sino que los que estamos pasando por tribulaciones entendamos que hay un propósito de Dios.
Y el último ejemplo que le voy a dar para que terminemos rápidamente, váyase de nuevo a Lucas. Lucas 22. Y con eso terminamos. Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. Y con eso vamos a ir concluyendo. Lucas 22, versículo 7. Del 7 al 14 vamos a hablar. Esta es cuando Jesucristo instituye la cena. Es la institución de la cena del Señor. Comienzo a leerlo el 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús, dice, envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que lo comamos. Ellos dijeron: mire, ¿dónde quieres que la preparemos? Nos vamos a detener un momentito en el 9. Jesucristo estaba preparando ya lo que era la cena, y Él envía a Pedro y a Juan para que prepararan el lugar físicamente, o sea, que lo prepararan. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Ellos imaginaban tal vez una respuesta sencilla de Jesucristo: miren, vamos a hacerla acá, en esta casa, a 2 casas de aquí, preparen el lugar, preparen todo para que lleguemos a cenar todos juntos esa noche. Eso es lo más sencillo. Así es como quisiéramos muchas veces que Dios actuara con nosotros. Ay, Dios, ¿cómo puedo salir de este problema? Ya, y ahorita, ora 2 veces y ya te voy a sanar. Dios, ¿y cómo salgo de mi problema económico? Ite a 2 cultos, ite martes y miércoles y ya el jueves va a estar solucionado tu problema. Así quisiéramos. Como tienen por costumbre tal vez algunas otras denominaciones, no, hace esto, orá, rezá estos 3 rosarios, ya estuvo, ya estás perdonado. Eso es lo que ellos esperaban. Pero mire la respuesta de Jesucristo. Estamos siempre en el capítulo 22, en el 10. Él les dijo, Jesucristo, ¿verdad? He aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Miren la gran vuelta que los manda Jesucristo a hacer. Primero tienen que buscar a un señor que va con su cántaro, lo tienen que seguir todo el tramo hasta que él llegue a su casa. ¿Se imagina usted detrás? Alguno de ustedes se pone en ese lugar, le dice a Jesús: ¿ves ese señor que va a ir para allá con ese cántaro de agua? Seguilo hasta Zulután, ahí donde él entre, ahí vamos a preparar la cena. ¿Se imagina usted los 2 discípulos detrás, hasta que llegara el fulano a su casa? Solo imagínense, solo póngase en el lugar de ellos. Y en ese entonces este versículo me explicaban que tradicionalmente la costumbre era que la mujer se encargara de los oficios de la casa. O sea, inclusive era extraño que alguien fuera con un cántaro. Si era la mujer, por tradición, por costumbre de ese pueblo, que la mujer se encargara de hacer esos trabajos del hogar. Así eran las costumbres. Pero él le dice: no, este señor que va ahí, es ese que lleva ese cántaro en la espalda, síganlo. Allá donde llegue, donde se detenga. No les mandó a preguntarle, le dijo: donde se detenga, donde entre, ahí díganle que yo los he mandado. Y ahí andamos todos, mire, muchos de nosotros. Ahí nos toca andar detrás de la persona que lleva el cántaro, siguiendo las órdenes de Jesús, siguiendo las órdenes de Dios. Y es difícil y es complicado. ¿A cuántos, si comenzamos a preguntar cuántos llevan años siguiendo al fulano del cántaro hasta que llegue a donde Dios los ha mandado? Muchos llevamos años en problemas. Pero la enseñanza de esta noche es que aunque las órdenes que Dios nos ha mandado a nuestra vida nos parezcan extrañas, nos parezcan pero totalmente incoherentes, ¿cómo es que si yo voy, mire, voy el martes, hermanos, voy el miércoles, voy el jueves, me quedo al ayuno, viernes de milagros, tengo ya más de 30 años y ahí estoy en Jóvenes en Victoria, ya casi lo toman como que es el pastor, pero no, si es miembro del culto también, ya tiene como 45 años y ahí está. Voy el domingo a las 7, voy a evangelizar después de las 9, voy al culto de las 9, voy al culto de las 4. Y sigo, hermano, en mi mismo problema, en mi misma enfermedad, en mi mismo problema. Entonces,
es que no es cuando usted quiera, no es cuando yo quiera. No es cuando usted quiera salir del desierto, no es cuando yo quiera salir del desierto. Es cuando Dios decida que nos ha moldeado lo suficiente como para enseñarnos el camino para salir del desierto. Estos hombres tuvieron algo en común, todos los que hemos mencionado acá esta noche. Fueron obedientes a la voz del Hijo de Dios. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer esta noche, ¿somos obedientes nosotros? ¿Soy obediente yo a la voluntad de Dios? Obedientes en un 100%. El arrepentimiento no es que estoy con la mitad del pie del cuerpo aquí y la otra mitad al otro lado. El verdadero arrepentimiento es dar un giro completo a la vida de pecado que llevábamos, a su carácter, a mi carácter, a su temperamento, a su forma de actuar con sus seres queridos, a la forma como usted actúa con las personas que lo rodean. ¿Cómo lo conocen aquí? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo me conocen aquí? No, el hermano es una persona accesible y puede platicar. O no, nuestro hermano, acércate a él y de 10 palabras, 9 vas a tener que taparte los oídos. Mientras no tengamos la mente, mientras no intentemos llegar a tener la mente que Dios quiere que tengamos, no vamos a entender sus caminos. Tener la mente de Dios, tener la mente de Cristo, ¿qué es? Entender sus mandamientos, entender su palabra, pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios sabiduría, arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados y así entender cuáles son los caminos y por qué estamos transitando por los caminos de Dios. Estos pequeños ejemplos que hemos visto, y hay muchos más, donde usted lo lee y dice, bueno, ¿y Cristo y Jesús por qué mandó a hacer esto a estos muchachos? ¿Y cómo es que ellos tuvieron la fe completa de hacerlo? Mire los ejemplos que hemos visto. Y hay miles de ejemplos más, como le digo. ¿Pero por qué? Porque tuvieron un corazón dispuesto a Dios y tuvieron una mente abierta a lo que Dios les decía. Abramos nuestra mente a Dios, abrámosle nuestro corazón a Dios. Encontremos el verdadero arrepentimiento y vamos a entender por qué Dios nos hace caminar por estos senderos difíciles. Pero lo mejor de todo, que vamos a entender que la puerta para nuestro milagro está pronta a abrirse. Que la puerta de nuestro milagro está cerquita. Lo único que hay que tener es paciencia y obediencia a Dios. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Padre y buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos has dado esta noche. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos obedientes a ti. Te pedimos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a cumplir lo que tú nos mandes. Por muy ilógico que parezca, Señor, por muy raro que parezca este desierto que estamos pasando o esta dificultad, sabemos que tú nos estás moldeando y que hay un significado del por qué estamos pasando por estas complicaciones, por qué estamos pasando por estas dificultades. Hay un significado del por qué estamos pasando por problemas, por pleitos. Danos sabiduría para entender por qué estamos pasando por estos problemas y que entendamos que vamos por un camino que tal vez para nosotros es ilógico, pero tú sabes cómo nos llevas y en qué momento nos vas a sacar de nuestro desierto. Fiesta con Jesús. Celebremos 4 décadas del favor de Dios en El Salvador. Salmista y pastor invitado, Daniel Calvetti. Hola, soy Daniel Calvetti y los espero en una fiesta con Jesús el 29 de septiembre en el Estadio Cuscatlán. No se lo pueden perder. Un abrazo a toda mi gente de San Salvador. Nos vemos allí. Que Dios los bendiga. Fiesta con Jesús.
Jesús. Celebremos 4 décadas del favor de Dios en El Salvador. Salmista y pastor invitado, Marcos Vidal. Marcos Vidal. Amigos, les habla Marcos Vidal, un saludo desde Madrid. Quiero anunciarles que el próximo 29 de septiembre estaré con ustedes en el Estadio Cuscatlán en San Salvador, en el evento Una Fiesta con Jesús, celebrando y agradeciendo a Dios por el favor de predicar el Evangelio durante 40 años. Así que les invito y les espero. Que Dios les bendiga. Una fiesta con Jesús. Celebremos 4 décadas del favor de Dios en El Salvador. Salmista y pastor invitado, Josué del Cid. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Josué del Cid. Estoy muy emocionado de poder estar en San Salvador el 29 de septiembre para este gran evento, Una Fiesta con Jesús en el Estadio Cuscatlán. Vamos a celebrar y adorar al Señor, al que vive y al que reina para siempre. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos allí el 29 de septiembre. Bendiciones. El predicador ha terminado su mensaje. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su Salvador personal, invocándole de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios. Queremos que crezca en el conocimiento de las Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Usulután. Martes, 6 de la tarde, Torre de Oración. Miércoles, 6 de la tarde, Estudio Bíblico. Jueves, 6 de la mañana, Amaneciendo con Dios. Viernes, 6 de la tarde, Culto de Milagros. Sábados, 3 de la tarde, Jóvenes en Victoria. Y domingo, 7 y 9 de la mañana, Culto Devocional. Y 4 de la tarde, Culto de Adoración. Le esperamos en Carretera Litoral, kilómetro 109, desvío a Santiago de María.